mundo de la música hay un sinfín de leyendas urbanas que van desde lo completamente inverosímil y lógicamente falso, hasta anécdotas puntualmente extrañas, de alguna manera ciertas. En cuanto al rap se refiere, es un género el cual llega a estar un tanto alejado de toda la parafernalia conspirativa, de modo que sus mitos, más que historias fantasiosas, son testimonios de eventualidades mayormente desafortunadas. Pero el caso que veremos hoy es probablemente una de las leyendas urbanas más curiosas que hay allá afuera, pues pese a estar bañada de misticismos un tanto sin sentido, lleva de fondo un registro de auténtica oscuridad. Estamos hablando de la leyenda de Memphis Rap Sigils. Explicar este tema puede ser un tanto complejo para quienes no estamos muy inmiscuidos en el mundo del rap y sus vertientes, de modo que trataré de abordar el asunto a una manera en la que todos podamos comprenderlo fácilmente. A modo sencillo de explicarlo, la leyenda que envuelve al rap de Memphis se basa en una vertiente de este género que, por decirlo de alguna manera, sería el equivalente del rock con el black metal, con canciones oscuras, acompañadas de sonidos espeluznantes y letras cargadas de violencia. Pero la historia es mucho más profunda que esto. Abordándolo desde una perspectiva muy simplista, podría decirse que el rap en Estados Unidos podría verse en dos vertientes. Por un lado, artistas que evocan en sus letras sentimientos de lucha contra el sistema y ocasionalmente hablando de la llamada vida de gángster, sobre ser rudo y darse a respetar. Del lado contrario, podríamos tener el rap que se enfoca más en cosas un tanto superficiales, como los lujos, la fiesta y esa clase de tópicos por el estilo. Cada uno de estos atiende a los contextos en que sus intérpretes buscan desarrollarse, y no haría falta decir que teniendo sus respectivos roces entre sí. Pero en medio de esta ecuación, a inicios de la década de los 90, surge en Memphis, Tennessee, un movimiento ciertamente particular, y que incluso fue despreciado en su momento. Letras duras y que no escatiman a la hora de hablar de violencia, acompañadas de músicas de fondo o samples realmente extraños, donde gritos, sonidos chirriantes y efectos como de película de terror se hacen presentes. Todo esto cargado en sonidos sucios, poco trabajados y de un notorio bajo presupuesto. El rap de Memphis se daba a conocer por tener un estilo rústico y crudo, pero extrañamente atrapante, y que si le dabas la oportunidad, podría llegar a ser realmente espeluznante. Es así como llegamos al año 2017, cuando en 4chan, la cuna de un sinfín de leyendas de internet, el término Memphis Rap Sigils aparece en una de las primeras imágenes de iceberg de teorías de conspiración creadas hasta ese momento. Cuando los miembros del Chan buscaban alguna información, solo había ambigüedades, hasta que en algún comentario alguien mencionó que el rap de Memphis era especial, pues estaba cargado de misticismo y cosas relacionadas al ocultismo, señalando la utilización de los llamados sigilos. Para entender este punto, primero debemos comprender a qué se refieren con esto. A un modo sencillo de decirlo, los sigilos son algo utilizado en la magia y se refiere generalmente a un tipo de firma gráfica de una entidad espiritual. Los sigilos se han vuelto populares dentro de la conocida magia del caos, manejándose como una representación simbólica del resultado deseado por un mago. Dicho de la manera más elemental, utilizar la energía de un espíritu como el catalizador para un ritual con un propósito. ¿Cómo es que esto se relaciona con música rap? Es aquí donde las cosas se vuelven ciertamente interesantes, pues se habla de la existencia de un puñado muy puntual de cintas de algunos cantantes de rap de Memphis, las cuales estarían cargadas de la energía de personas brutalmente expiradas en medio de rituales satánicos. Pero ampliemos un poco esto. Podríamos ser lo suficientemente reduccionistas como para decir que la idea de que el rap de Memphis es de alguna manera sobrenatural es solo por escucharse mal y hablar de cosas oscuras, pero esto sería un tanto errado. Memphis es una ciudad en muchos sentidos fascinante e idónea para el concepto de música embrujada. Por un lado, grandes músicos como Elvis Presley, B.B. King y Johnny Cash grabaron discos en esta ciudad, convirtiéndola de algún modo en la cuna del blues y el rock and roll, pero a su vez Memphis encaja en lo que podría definirse como una ciudad conflictiva, llegando a ser considerada como una de las 5 ciudades más peligrosas en la Unión Americana. En los años 90, la ciudad estaba en medio de una de sus peores épocas para el crimen. Por ejemplo, en 1993 se registraron casi 200 homicidios en la ciudad, algo que quizás para nosotros como latinoamericanos no parezca mucho, pero definitivamente nos marca un indicio de que las cosas
no estaban funcionando correctamente, sobre todo cuando tomamos en cuenta que muchos de los crímenes ocurridos se alejan del estándar de lo esperado para ser especialmente violentos y morbosos. Aunado a esto, problemas como la segregación racial, desigualdad y la curiosa existencia de personas con intereses turbios no hacen más que sazonar la llamada nube oscura que, según se dice, se cierne sobre la ciudad. Para una urbe de su tamaño, tiene un número aparentemente desproporcionado de cosas extrañas y aterradoras sucediendo en o cerca de ahí, desde el ataque fatal al Dr. Martin Luther King Jr. en el Lorraine Motel el 4 de abril de 1968, o citando un caso mucho más en órbita con nuestro tema, podríamos hablar de lo ocurrido con los 3 de West Memphis, el apodo con el que se conoce a 3 hombres que fueron juzgados y condenados en 1994 siendo adolescentes por acabar con la vida de 3 niños en la ciudad de West Memphis, y del cual, durante el juicio, se habló de que el móvil del crimen habría sido la realización de un ritual satánico. El caso es bastante amplio y complejo, pues los acusados fueron vistos como inocentes por gran parte de la población, haciéndose incluso campañas para su liberación, pero sin ir más allá, podríamos convenir que quedó como un precedente de lo realmente oscuras que podrían tornarse las cosas en este sitio. Es justo en este escenario que el rap de Memphis, transmutando a lo que luego sería conocido como horrorcore, daría comienzo. La tónica realmente repulsiva de las canciones, venida del propio gusto de los intérpretes por las cuestiones oscuras, daría a muchos a creer que realmente podrían haber cosas terribles dentro de todo esto. El rap horrorcore sampleaba muchas veces sonidos de películas de terror, utilizando gritos de mujeres como eje principal, y no tardó en surgir la leyenda de que los sonidos utilizados en estas canciones podrían provenir de cintas snuff, de auténticos crímenes captados en video, lo cual elevó la leyenda a su siguiente nivel, de que algunos cantantes cometerían actos atroces para obtener los sonidos deseados para sus tétricas grabaciones. Y con el tiempo, se habló de que el incidente de los 3 de West Memphis atendía a uno de estos motivos, pudiéndose escuchar los gritos demenciales de los niños en algunas canciones, como una forma de obtener un apreciado y único sigilo. Ahora bien, aún comprendiendo todo el trasfondo del rap de Memphis y la utilización de los llamados sigilos, hay que decir que la leyenda, quizás por falta de estructura o por la poca claridad de su construcción, se salta varios pasos. Pero entrando de lleno a la parte de la teoría conspirativa, se habla de que entre el enorme cúmulo de canciones de horrorcore creadas por intérpretes oriundos de Memphis, habría al menos 8 cintas, las cuales realmente estarían cargadas de energía oscura, funcionando como sigilos capaces de ser potenciados para un fin determinado. La receta tras la creación de estas cintas habría sido tentativamente la siguiente: acabar con la vida de alguien, grabarlo, obtener el audio y trabajar con él, regresar a la escena del crimen, rapear sobre la base creada del audio, grabarlo en un cassette. Estos pasos serían para lograr crear el sigil adecuadamente, y una vez realizado, los siguientes pasos serían vender el cassette con la grabación y lograr que la gente lo escuche de esa fuente. Con esto el sigil ya habría logrado ser cargado de energía para que los deseos del autor del mismo puedan hacerse realidad obteniendo un beneficio. Podríamos decir que es algo así como la típica leyenda de los músicos que hacen pactos con el diablo para obtener éxito, con la diferencia de que los involucrados en la supuesta creación de los sigilos de Memphis debieron participar activamente en un ritual. Aparentemente no lo hicieron para obtener éxito, y por sobre todas las cosas, el funcionamiento para que dicho ritual tenga efecto es demasiado específico. Las canciones que aparecen en pantalla serían las tentativas 8 cintas malditas cargadas de energía, que servían como sigilos en su momento. Algunas de ellas pueden encontrarse fácilmente, pero otras parecen estar perdidas. Sin embargo, el hecho de escucharlas no significa que vayas a ser partícipe del ritual de alguna manera, pues se deja en claro que estas grabaciones solo tendrían efecto con los cassettes originales en los que fueron grabados los audios, pues ahí se encontrarían las almas atrapadas de las víctimas, que funcionan como combustible del ritual. Escuchar las llamadas canciones malditas en cualquier medio digital o una grabación a un CD o vinilo no tiene ningún efecto, lo que transforma a esos cassettes de alguna manera en supuestos artículos malditos. Y de hecho este es un punto muy interesante, pues aunque la leyenda del rap de Memphis no está tan expandida, ha sido suficiente como para que en algún momento un buen puñado de personas pusieran en venta en eBay
supuestas copias auténticas de las grabaciones, asegurando que son las originales que están malditas. Tú mismo podrías comprar alguna en estos momentos, aunque si no estás deseoso de gastar en dudosos artículos malditos. En YouTube hay algunas listas de reproducción con las canciones de Memphis Horrorcore que pueden darte una buena idea de qué tan extrañas y oscuras son las cosas de las que estamos hablando. Tendrás el link a una de ellas en la descripción. Entonces, ¿es real la leyenda en torno al rap de Memphis? Digamos que es tan real como quieras creer que en los 90 se podrían samplear sonidos de contenido prohibido, autoproducido, sin que hubiese consecuencias legales. Hoy en día, por gracia o desgracia de Internet, esto parece ser una terrible realidad, teniendo ejemplos como el infamemente mítico álbum Pseudo Scorpion, del cual te hablé en algún momento. Pero en este caso, obviamente es una leyenda nacida únicamente de lo lúgubre que resulta este tipo de rap tan underground, el cual, metiéndonos en el terreno de lo técnico, más allá de las leyendas, muchos lo atribuyen como un pionero en la constitución del género del trap que hoy en día está de moda. Igualmente, una anécdota especialmente extraña que acompaña a toda esta leyenda es lo que le ocurrió a los miembros del grupo 36 Mafia, señalados como parte de las grabaciones malditas, y que vivieron una experiencia definitivamente incómoda. Su álbum, Mystic Styles, se destaca porque entre sus líricas pueden encontrarse frases como cámaras de tortura llenas de cadáveres en mi sótano, siente la ira de la maldita nación del diablo, 36 Mafia, creación de Satanás, lo cual ayuda a muchos ingenuos a creer que realmente hay algo turbio, pero lo que realmente termina destacando de este álbum es la anécdota tras la fotografía principal, en la que se puede apreciar a la agrupación posando, destacándose a uno de sus miembros crucificado. El proceso de la toma de esta imagen fue realmente particular, pues según cuentan, fueron por Memphis buscando sitios que lucieran lo suficientemente espeluznantes, hasta que encontraron uno de su agrado. No obstante, del otro lado de la calle, mencionan, había algunos sujetos con túnicas blancas y cosas puestas para un altar. Nos atraparon y nos hicieron mirar. Sabíamos que algo jodido estaba ocurriendo en esa ciudad por parte de gente rica y políticos. Esto era algo serio. Este puede ser el ejemplo perfecto que explica cómo es que se crea la leyenda tras esta música. Memphis es una ciudad con gente adepta al terror, lo oscuro, e incluso, en el peor de los casos, a practicar cosas realmente tétricas. Al momento de la creación de este video, decidí obviar algunas de las supuestas teorías que tratan de explicar rebuscadamente el asunto, atendiendo a cosas como que Memphis es un lugar místico per se porque tiene el nombre de una deidad griega, o que la ciudad tiene una estrecha relación con el misticismo de la mitología egipcia, ya que objetivamente suena a querer extender erráticamente las cosas. Al final, lo mejor que puedes hacer es escuchar la música y juzgarla por ti mismo. Probablemente no vayas a creer que realmente estás escuchando música maldita, pero sin duda estarás disfrutando de un estilo que goza de su propio encanto, bebiendo de lo oscuro y un poco amateur, con una esencia realmente auténtica. Espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.